Arrestan a hombre por apuñalar a su hermana tras una discusión. Más de 700 veedores internacionales participarán este 28 de julio, según Diosdado Cabello. Transacciones digitales superan la operación presencial en Venezuela. Despliegan más de 2.000 policías en favelas de Río de Janeiro para frenar conflicto entre bandas. Calor inclemente marcan los termómetros en Europa para esta semana. Tengan todos muy buenas noches, feliz inicio de semana, sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Natalie de Nóbrega y Nelson Oviedo estamos listas para compartir con ustedes lo más destacado. Muy buenas noches, Natalie. Buenas noches, Nelson, buenas noches, Venezuela. Estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. En el marco de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, advirtió de supuestos planes de violencia por parte de la oposición venezolana. Pero hay sectores de la derecha sembrando odio por las redes, porque quieren y tienen un plan de violencia y ellos creen, como siempre, ellos creen que pueden ganar el 28 de julio. Y si ganan, ellos dicen que vienen a cobrar. ¿Qué significa cobrar? Salir a buscar otra vez al pueblo para la violencia, para quemar gente viva con gasolina. ¿Y eso es lo que quiere Venezuela? Un paso atrás a la intolerancia, al odio, a la guarimba. ¿Cuánta gente perdió sus negocios? Las declaraciones las ofreció el mandatario venezolano en el acto de campaña realizado este lunes en la ciudad de Upata, Estado Bolívar. Antonio Ekarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, condenó la presunta violación a la autonomía universitaria de la UCB en medio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, ratificó que la educación en Venezuela debe resurgir con políticas acertadas y pactos de Estado. Antonio Ekarri, Angola. En su visita al estado Táchira, el candidato Antonio Ekarri señaló que ningún aspirante actual a la silla de Miraflores tiene algún plan de recuperación de la educación, salvo él. Pues yo los invito a la universidad para que hagamos educación. Vayamos a debate en la Universidad Central de Venezuela con el permiso y la promoción de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Y que vengamos también aquí a las universidades y escojamos una universidad por región. Por otra parte, Ekarri alertó que las bandas delictivas en el país se han convertido en la mayor amenaza para los escolares. Pero eso, entre la violencia y la escuela, es la gran competencia en América Latina. Porque este mismo problema lo tiene Ecuador, este mismo problema lo tiene Colombia, este mismo problema lo tiene Perú y este mismo problema está en Centroamérica. Es decir, las bandas criminales son en este momento quienes compiten con la educación en América Latina. Además, el candidato Ekarri indicó que se deben despartidizar las políticas fronterizas a fin de que se mantengan las relaciones binacionales con países vecinos como Colombia. En Táchira, Marine Glot, Noticias Venevisión. Más de 700 observadores internacionales estarán presentes en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo asegura el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. 749 observadores del mundo, 97 países hasta ahora. Y la cuenta, no hay elección en el mundo a la cual asistan tantos países como Venezuela. Por eso yo lo dije creo que la semana pasada o anterior. Olvídense elecciones en Estados Unidos, en ninguna parte. La joya de la corona son las elecciones en Venezuela.
El mundo entero estará pendiente de lo que pase en Venezuela. La presencia de esa cantidad de observadores aquí en Venezuela, nosotros no le tenemos miedo a eso. Al contrario, que vengan todos los que quieran. Realizó estas declaraciones en La Guaira durante una rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSUV. Las transacciones digitales superan el 99.1% de las operaciones presenciales en Venezuela. Así lo informó Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria del país. Pacheco expresó que a pesar del rezago tecnológico y la desinversión en la banca pública, el país sigue avanzando en las tecnologías globales. Asimismo, señaló que debido a la hiperinflación y la escasez de bolívares en el territorio nacional, la banca venezolana se vio obligada a acelerar los procesos de digitalización. Al mismo tiempo, enfatizó que a finales de año se espera que las operaciones en puntos de venta se puedan hacer con el método de contactless, es decir, un sistema de pago sin contacto que permite a usuarios cancelar sus compras con tecnología de identificación por radiofrecuencia, que se incorpora a tarjetas de crédito o débito, teléfonos móviles u otros dispositivos. Francisco Tagliapietra, presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, señaló que este año el sector cerrará con un incremento del 8% y que gracias a la expansión y mejoramiento de las tecnologías se ha logrado abastecer hasta el 100% las necesidades del consumo de proteína en el país. Tagliapietra detalló que entre las proteínas de origen animal que más se consume está el pollo y los huevos con 61%. En este sentido, informó que este año se generarán unas 555.000 toneladas de pollo y 1 millón de cajas de huevos para el consumo humano. Finalmente, destacó que el sector avícola venezolano genera 600.000 empleos entre directos e indirectos, teniendo un peso importante dentro de la economía nacional. Sin embargo, aseguró que para lograr posicionar al sector en el área de la exportación hay que ser más productivos y aliviar las cargas fiscales. Un hombre de 60 años fue capturado por supuestamente apuñalar varias veces a su hermana hasta dejarla sin vida. Esto ocurrió en La Urbina, municipio Sucre, aquí en Caracas. El fratricidio habría ocurrido cuando los hermanos Francisco González y María Magdalena González Sadestre, de 58 años, cuidaban a su madre enferma. Supuestamente, María movió las pertenencias de Francisco de su habitación, lo que generó una violenta discusión en el que Francisco golpeó a su hermana hasta dejarla inconsciente, para luego apuñalarla con un cuchillo hasta ocasionarle la muerte. Habría sido un vigilante quien alertó a los funcionarios de la policía de Sucre, quienes se dirigieron al lugar y consiguieron a la víctima. Las autoridades detuvieron al sujeto y ya ha sido puesto a la orden del Ministerio Público. Es momento de conversar sobre democracia. Y qué mejor manera que en entrevista Venevisión Democracia 2024. Donde nuestra compañera Margarita Oropesa estará conversando con Robinson Rivas Suárez, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Observación Electoral. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Venevisión Democracia 2024. Durante este proceso electoral se han diseñado 16 auditorías, antes, durante y después. Para conocer sobre este tema vamos a conversar con Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Observación de la Asamblea de Educación. En principio quisiéramos saber cómo van las auditorías al sistema automatizado y cuáles son los riesgos que existen. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, como dijiste, hay una serie importante de auditorías sobre la parte técnica del sistema electoral. Una cosa que hay que aclarar siempre es que estas auditorías se hacen sobre la plataforma tecnológica. Hay otros aspectos del proceso electoral que no competen en el área tecnológica y eso nosotros no los hemos auditado. Con respecto a estas auditorías, hasta este momento se han hecho aproximadamente 13 de todas las auditorías, incluyendo unas que terminaron el fin de semana pasado, que tienen que ver con el software de totalización. Hasta ahora los resultados de las auditorías han sido satisfactorios. En esas auditorías participan auditores de los partidos políticos, es decir, cada organización con fines políticos presenta una serie de auditores, de personal técnico, que revisa eso junto con el personal de las empresas contratistas del CNE, personal del CNE y observadores nacionales e internacionales. Hasta ahora las auditorías han sido adecuadas, hemos podido constatar que la parte del software que se ha visto hasta ahora
funciona de manera correcta. Faltan algunas auditorías como la de transmisión, porque la de telecomunicaciones, que se harán la semana que viene, a lo largo de esta semana. Y bueno, una vez que se completen eso, pues en los informes de los partidos políticos y de los organismos de observación, pues daremos nuestra opinión al respecto. ¿En qué consiste la auditoría al sistema automatizado de votación? Mira, esa pregunta es interesante porque no es una sola auditoría, son muchas cosas. Imagínate, tú eres un elector, entonces vas al día de las votaciones. Lo primero que haces es que buscarte si estás en el cuaderno de votación. Hay una auditoría que es para cerciorarnos que el registro electoral estuvo bien hecho, que el registro electoral no tiene problemas importantes, que no ha habido modificaciones importantes de las bases de datos de los electores en los últimos cortes que hemos tenido desde los últimos años. Se hace una encuesta de satisfacción para saber si las personas están, digamos, manifiestan que es correcto los datos que están en el registro electoral. Eso se hace antes. Y que los electores corresponden a esa mesa de votación. Exactamente. Por eso te digo, hay una auditoría específica que tiene que ver con los cuadernos de votación. En esa auditoría se verifica eso, los auditores ven que de los 21 millones de venezolanos están repartidos entre el número de mesas, que en este año son 30.026 mesas, y que ningún elector está en más de una mesa. Y cuando se imprimen los cuadernos físicos, que exactamente los cuadernos físicos corresponden a la distribución que hizo el Consejo Nacional Electoral. Eso ya se auditó. Luego la persona pasa a votar, está frente a la máquina, está el captahuella. Pues hay una auditoría que garantiza que las huellas de todos los electores que están en el registro electoral estén correctamente en cada una de las máquinas. Eso ya se hizo hace un par de semanas. Y eso nos da la garantía que una persona solo puede votar si hace la coincidencia con su huella dactilar. Es decir, que no hay huellas duplicadas, que es falso el mito de que puede haber 1 millón de personas con la misma huella y puedes votar en cualquier parte. Eso se audita y se verifica que no es así. Y cuando la persona finalmente va a votar, cuando los ciudadanos vamos a votar, votamos en una computadora. Esa computadora tiene un software que también es auditado. En el año 2021 hicimos una auditoría muy profunda, muy detallada del software de máquina de votación, un grupo de académicos venezolanos de diversas universidades del país. Y ese es el mismo software que se ha venido usando, siempre se audita, en cada proceso electoral se revisa por los técnicos de los partidos políticos. Y hemos verificado que cumple con no, y profesor, lo que tiene que también cumplir. destacar que hay académicos en este proceso. Bueno, sí, cuando dije académicos es porque esa auditoría que se hizo en el año 2021 la hicimos 10 académicos venezolanos de diferentes universidades, de diferentes universidades, de diferentes opiniones personales, tendencia política. Llegamos a un acuerdo unánime de verificar que el software garantiza el secreto del voto, que el voto es seguro, una vez que la persona ha votado no lo pueden cambiar, que el voto es totalmente secreto y que se cuenta de manera adecuada dentro de las máquinas. Entonces, cuando ya usted va a votar, usted vota, usted puede tener esas garantías, que nadie puede saber por quién usted votó, que no se transmite nada, eso es confidencial, la máquina no transmite nada hasta tanto no termine el proceso. Garantizamos también la unicidad del voto, es decir, que solamente pueden votar las personas que están autorizadas a votar en esa mesa, no puede venir alguien de otra mesa o sin huellas a intentar manipular. ¿Y el voto manipular. asistido? Eso es otra consideración. El voto asistido ya no corresponde a la parte técnica del sistema, sino a la parte procedimental. Es decir, en la parte técnica no podemos saber si hay alguien detrás. Eso le corresponde a los testigos y a los miembros de mesa. De todos modos, hay unas actas que se deben llenar en el caso que una persona requiera asistencia. Quiero aclarar que el voto asistido es un derecho del votante. Una persona con una minusvalía, una persona anciana, una persona analfabeta que requiere un apoyo, tiene derecho a que alguien lo ayude. Lo que es incorrecto es lo que llamamos el voto supervisado, que es cuando alguien pretende estar detrás de las personas y manipular. Pero eso no es parte técnica del sistema. Cuando termina la elección, pasada las 6 de la tarde, cuando se cierre la mesa, eso, lo que está en cada máquina se transmite a los centros de totalización del Consejo Nacional Electoral. Hay una auditoría específica para la infraestructura de telecomunicaciones. Esa se va a hacer la semana que viene. Las que hemos hecho hasta ahora, anteriormente, garantizan que la transmisión es secreta, que no hay un hacker en el camino, que no hay una fibra óptica extraña, que no hay un satélite, que nada de eso. Podemos constatar que no existe nada de eso, sino que es una transmisión segura y única, y que solo las máquinas autorizadas, las 30.026 máquinas auditadas, son las que pueden transmitir información a los centros de totalización. Es decir, con eso también descartamos que pueda haber máquinas que no hayan sido auditadas y que puedan transmitir. Y hay una clave que solo puede manejar el presidente de la mesa. La clave del presidente de la mesa es para activar el sistema, para activar la máquina a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y para cerrarla cuando corresponda. No es para la transmisión. La transmisión es una tecnología que son certificados digitales que se instalan en cada máquina cuando la máquina se está produciendo. Cuando la máquina se fabrica, se le instala ese certificado
y ese certificado se verifica en el centro de totalización. Y entonces solo las máquinas que tienen esos certificados son los que pueden transmitir. Entonces, si tenemos 30.026 máquinas, solo 30.026 máquinas pueden transmitir al centro de totalización. No puede haber máquinas fantasmas o máquinas que no hayan sido auditadas. Ahora, profesor, ¿qué pasa si un elector no le coinciden las huellas con el cuaderno de votación? ¿Cómo se resuelve ese problema? Es una pregunta bien interesante. Supongamos que yo voy a votar y porque tengo el dedo quemado, porque me rompí el dedo, tengo un yeso, o no tengo miembros superiores, hay personas que tienen alguna discapacidad motora, incluso por temas de edad, se va perdiendo la nitidez de la huella. En esos casos es probable y es estadísticamente posible que la máquina falle, también la máquina puede estar sucia, etc. Si una persona va a votar y no le coincide la huella, el presidente de la mesa puede activar el voto para esa persona una vez. Una vez. No es posible que el presidente de mesa, de manera irregular, diga todo lo que quieran votar, voten, no. Solamente una vez para esa persona. Si hay otras personas luego que están en la misma condición, el presidente de la mesa debe solicitar unas claves, que no las tiene él en el momento y que se asignan de manera automática. Y además tienen que esperar que ocurran una cierta cantidad de votantes válidos para que eso pueda ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque usted quisiera tener la clave para que votara una segunda persona, tiene que esperar que por lo menos 8 personas hayan votado de manera correcta, les haya coincidido la huella. Eso nos da una garantía técnica bastante fuerte, estadísticamente muy robusta, de que no es posible que de manera masiva, fraudulenta, se puedan alterar las votaciones. Pero permite que una persona que es válida, que es la persona que los miembros de mesa lo verifican con la cédula y que por alguno de estos pequeños problemas no pudo ser leído, pueda votar. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el profesor Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Observación de la Asamblea de Educación. Ya venimos, quédense allí. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Seguimos en Entrevista Venevisión Democracia 2024 conversando con el profesor Robinson Rivas, un experto en la materia. Quisiéramos saber sobre la infraestructura tecnológica. Eso nos va a permitir medir los medios de transmisión. ¿Cómo es ese proceso? Fíjate, son dos cosas separadas. Hoy, en la mañana, esta mañana, empezó la auditoría de infraestructura tecnológica. Pero la infraestructura no es la de transmisiones. La infraestructura es los servidores que están en el lado del CNE, que tiene un centro principal y uno de respaldo, donde llegan los datos que transmiten las actas, que transmiten las máquinas de votación. Esa infraestructura consiste en un grupo de servidores donde hay unas bases de datos donde se almacenan los datos. Eso tiene que tener unas medidas de seguridad, unas medidas de respaldo para evitar que se vaya a perder cualquier dato, que se vaya a borrar cualquier dato. ¿Son las telecomunicaciones? No, son los servidores donde se almacenan los datos cuando vienen de las máquinas de votación hacia el CNE. Esa auditoría de infraestructura de comunicaciones comenzó hoy justamente, esta mañana, y lo que se verifica ahí es que la infraestructura es adecuada, que el software que se está ejecutando allí está bien, que no hay posibilidades técnicas realistas de que alguien venga a hackear las máquinas, que alguien se pueda conectar de afuera. Todo eso se revisa durante 3 o 4 días a partir de esta mañana que comenzó. Las transmisiones es otra auditoría. Esa auditoría de transmisión se hace 1 o 2 días antes de la elección y los técnicos de los partidos políticos y los observadores van a la empresa CanTV, revisan las configuraciones de las telecomunicaciones, revisan las que llamamos listas blancas, que si te comenté que en el centro de totalización solo pueden recibirse paquetes de 30.026 máquinas, entonces en esta infraestructura, por donde pasan los mensajes, se verifica que solo hay 30.026 códigos válidos que pueden pasar y ni uno más ni uno menos. Eso no quiere decir que se ve el mensaje viene encriptado, es una tecnología de seguridad muy robusta, la que se utiliza para estas elecciones, mucho más robusta incluso que la que usamos cotidianamente para otras actividades, incluso para alguna banca en línea. Esta es mucho más robusta porque tiene varias capas de seguridad. De manera que infraestructura son los servidores donde llega la información que se transmite y telecomunicaciones son todos los medios de comunicación que se utilizan, que pueden ser
celular, puede ser línea CanTV o puede ser satelital en algunos sitios muy remotos. ¿Qué es la puesta en cero? La puesta a cero se hace 1 o 2 días antes de la elección y van los auditores de los partidos de nuevo y verifican que se borra la base de datos y que en la base de datos no hay ningún voto. Es lo mismo que ocurre el día de las elecciones. Cuando se enciende la máquina, el día de las elecciones, lo primero que se imprime es un acta que indica los votos que están dentro de la máquina. Por supuesto, esa acta tiene que decir que todo está en cero. Es decir, eso es equivalente a ver que la caja está vacía. La puesta a cero es lo mismo, pero en el centro de totalización. El día antes, todos los auditores verifican que eso se puso en cero, eso se le genera un código a la base de datos y ese código de base de datos es verificado el mismo día de la elección para constatar que la base de datos no ha sido alterada. Es decir, que está en cero, hay 0 votos, no hay nada en el sitio. ¿Por qué se tiene que hacer la auditoría puesta a cero? Para evitar alguna suspicacia o a veces en los periodos de prueba de las empresas que hacen el software, de los contratistas del CNE o las mismas gente del CNE haciendo pruebas, o el simulacro, por ejemplo, cuando se hizo el simulacro que se hacen pruebas de transmisión, podría quedar algo grabado en la base de datos. Entonces esa auditoría puesta a cero es bórralo todo y comenzamos la elección desde cero. Si un elector pulsa por error un candidato que no era de su preferencia, ¿qué pasos debe seguir? Bueno, este año la interfaz del votante aparece, cuando usted aprieta la cara de un partido político, le aparece el rostro del candidato y le aparece el botón votar y a la mano izquierda aparece un botón de ir hacia atrás. Entonces es muy simple, sin susto, sin miedo, le da el botón de ir hacia atrás y regresa a la imagen del tarjetón. Y sin ningún problema puede escoger cualquiera otro y darle votar. Además, una vez que haga eso, el votante debe verificar que en el comprobante de votación aparezca lo que efectivamente él eligió. Eso se le ha hecho muchas pruebas. Eso se hizo una auditoría del software de configuración hace algo así como 10 días para constatar que eso, o sea, prueba y se prueba, escoges uno, lo echas para atrás, lo vuelves a escoger otro, lo vuelves a echar para atrás y bueno, todo ha funcionado hasta el momento. Pero es muy sencillo, le das a la flecha hacia atrás. Te vas hacia atrás. Te vuelve a salir el tarjetón y escoges cualquiera otro de tu preferencia. ¿Cuál es la importancia de la verificación ciudadana? Esa es una gran pregunta. Fíjate, todas estas auditorías las hacen expertos académicos o expertos de los partidos políticos. Pero la ciudadanía tiene todo el derecho a desconfiar de esto. ¿Cuál es la auditoría máxima que hace el ciudadano? Cuando termina el proceso de elecciones se tiene que escoger una cantidad importante de máquinas. En estas elecciones ese porcentaje es casi el 60% de las máquinas. Porque en los centros de una sola máquina esa tiene que ser verificada. Si hay 2, se escoge una. Si hay 3, se escogen 2. Se escogen muchísimas máquinas. Y los ciudadanos pueden constatar, contando las papeletas, que eso coincide con el acta que imprimió la máquina. Te explico cómo es el proceso. Una vez que termina la votación, pasada las 6 de la tarde, no lo pueden hacer antes en ningún momento. Pasada las 6 de la tarde, el presidente de mesa cierra la mesa, se imprime de inmediato el acta de los votos que están dentro de la máquina y ahí es cuando se transmite al centro de totalización del CNE. Con esa acta impresa, de la cual además los testigos de los partidos políticos pueden tener copias, pueden exigir que se impriman varias copias. Con esa acta, todos pueden verificar que lo que está en la caja coincide con las papeletas, con lo que está en el acta. Pero además de eso, una vez terminada la elección, el CNE está en obligación de publicar el resultado acta por acta, mesa por mesa. De hecho, cualquier ciudadano... ¿Y los testigos deben tener un acta? Los testigos pueden tener un acta, los testigos de los partidos pueden tener un acta y todos pueden corroborar que, por ejemplo, en mi mesa, lo que estaba en las papeletas coincide con lo que está en el acta. Pero luego de las elecciones, yo puedo verificar en el sitio del CNE, voy a mi estado, municipio, parroquia, centro de votación, mesa, y ahí está publicada el acta electrónica y debe coincidir con mi acta. Hasta ahora esas verificaciones han funcionado y eso, digamos, es la gran auditoría, porque no lo hacen expertos, en los cuales cualquiera tiene el derecho a desconfiar, sino que lo hace el mismo ciudadano. Y la importancia es que además eso refuerza algo que para mí es muy importante en términos ciudadanos, en términos de democracia. La democracia no es solamente votar, es participar. Y esa es una de las formas como el ciudadano participa, quedándose en su centro de votación, contando las papeletas, verificando que el acta es correcta y por supuesto que eso coincide con lo que luego se publica en el CNE. Entonces, si todo eso se hace, es el mismo ciudadano quien hace la auditoría de que el sistema efectivamente está funcionando. ¿Quiénes cuentan los votos y cómo? Y esta pregunta se la hago para que el elector sepa a dónde va su voto. Ok, hay dos conteos de votos. El voto electrónico lo hace la máquina, la computadora cuenta los votos internamente, genera el acta, que es la que se imprime, y eso lo transmite al centro de totalización. Y en el centro de totalización, como su nombre lo indica, se totalizan, se unen todas las actas de todas las máquinas que vengan a nivel nacional y ahí se van sumando.
las que vienen del Zulia, las que vienen de Carabobo, las que vienen de Bolívar, las que vienen de Miranda, se van sumando todas hasta que, bueno, se completa un porcentaje suficientemente grande que permita dar el resultado de la elección. Ese es el conteo automático que está hecho en el software, pero en cada centro de votación, en las mesas que se seleccionan de manera aleatoria, una vez que se transmitan y se imprimen las actas, es cuando se selecciona. Entonces, los miembros de mesa, de la mesa que fue seleccionada, junto con los testigos que estén allí, pueden contar las papeletas. Lo hacen los miembros de mesa, van sacando las papeletas, van mostrando la papeleta, todos van verificando manualmente el conteo, y eso se hace para constatar que el acta que imprimió la máquina y que ya fue transmitida es correcta. ¿Se cumple el principio un voto, un elector? En general sí cumple el principio. Ningún sistema electoral es perfecto, eventualmente puede ocurrir alguna sinvergüenzura por ahí, alguna locura, pero son cosas mínimas. En general, la auditoría de huellas garantiza que las huellas no están duplicadas. Eso se ha verificado muchísimas veces y en cada elección se toma una muestra estadística de huellas y se verifica que las huellas no estén duplicadas, de manera que no haya una persona que con la misma huella pueda votar en muchas partes. Eso se verifica elección tras elección, además es incremental. En cada elección, de oficio, el CNE va depurando esas huellas. Además, las huellas van mejorando en su calidad, en la medida que las personas sacan pasaporte. 2.5%, entendí que es el error, según información del Consejo Nacional Electoral. Con respecto a las huellas, en el día de poner las huellas, sí, porque las máquinas también, la captahuella se calienta, o sea, hay algún tipo de error. Sin embargo, como les expliqué antes, cuando usted no le coincide la huella por la razón que sea, y usted está autorizado a votar, el presidente de la mesa usa la clave, lo autorizan a votar, eso genera un acta de incidencias. Esa acta de incidencias, y es buena la pregunta para explicar esto, todo eso queda grabado en el sistema y todo eso también se transmite al CNE. Y en fecha posterior a la elección, esta elección es el 28 de julio, pero la última auditoría termina el 5 de agosto. De esa semana, después de la elección, gane quien gane, siempre se hace, el CNE lleva a los testigos de los partidos políticos y se verifican qué incidencias ocurrieron. Eso se hace con dactilógrafos expertos y lo que se ha constatado es que del 99.5% de los fallos de huellas era la persona que iba a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que no me leyó mi huella, pero sí era yo. ¿Y cómo se sabe que sí era yo? Porque se coteja la huella que yo puse para votar con la que está en el registro y los dactilógrafos, que son unas personas muy especializadas con muchísimos años de experiencia, es impresionante el trabajo que hacen, verifican y te dicen, mira, esta huella lo que está es así de lado, no era de calidad, y se verifica. Esa auditoría es bastante delicada, bastante detallada, se hace después de la elección y hasta ahora los resultados de esa auditoría indican que efectivamente la posibilidad de manipulación de huellas es mínima en el sistema electoral venezolano. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Está blindado el proceso electoral del 28 de julio? Mira, me pones una responsabilidad muy grande para decir eso. En las auditorías que yo he trabajado durante años, podemos decir que la parte técnica del sistema electoral es muy robusta, es muy confiable, garantiza el secreto de voto y es muy segura. No hemos visto que se pueda hackear. Ahora, tú me hablas de las elecciones. Las elecciones son más que el sistema automatizado. Tiene otros factores, tiene factores logísticos, tiene factores de organización, puede haber, por ejemplo, abusos electorales de otros tipos, llamados a la violencia, cualquier otra cosa que ojalá no ocurra. Y yo no puedo dar fe de esas otras partes. Solo puedo dar fe para ser responsable que en la parte automatizada del sistema de elecciones, el software de la máquina de votación, las auditorías de cuadernos, las auditorías de huellas, la transmisión y la totalización, tal como lo hemos auditado, dan muchas garantías al venezolano de que su voto es seguro, es confiable, es secreto, eso es muy importante, y que además el ciudadano puede participar en verificar eso, contando las papeletas y luego verificando con lo que se publica. Muchísimas gracias al profesor Robinson Rivas Suárez por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos esta tarde a las 6 a través de Venevisión Play y en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Recuerden participar el 28 de julio. Expresa tu opinión. Tu voto cuenta. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Continuamos con más en Noticias Venevisión. Transportistas esperan un repunte en la movilización de pasajeros hacia las costas del estado Aragua con el inicio de la temporada vacacional.
La representante de las líneas de transporte de Ocumare de la Costa y Choroní que operan en el terminal de Maracay expresó que generalmente es a mediados de agosto cuando se visualiza un mayor aumento de temporadistas. Estamos comenzando. Sabe que todavía hay muchos que están estudiando, están en reparaciones, todavía estamos un poquito con el estrés, pero sí, tuvimos un fin de semana, gracias a Dios, agradable, lo cual indica que va a ser de buena acción para nuestras vacaciones. Incluso dándole también la gran información de que las unidades totalmente disponibles. Resaltó que todo está dispuesto para garantizar a los pasajeros un buen servicio a través de las 40 unidades disponibles a Ocumare de la Costa y 16 unidades para Choroní. El pasaje se mantiene en $4. Que tenemos buena carretera, tenemos en los equipamientos que gracias a Dios hemos tenido ese apoyo tanto de gasolina como de gasoil para nuestro transporte. En eso no hay ningún tipo de problema. Así lo que nosotros estamos en espera. Arias informó que los usuarios pueden llegar directamente hasta el Playón, ya que es uno de los puntos que ha sido incluido dentro de la ruta hacia Ocumare de la Costa y se espera que próximamente lleguen hasta Puerto Colón en Choroní. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Y el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo considera que la eliminación de la alicuota del 2% a las grandes transacciones financieras en bolívares podría impulsar la inversión y el consumo. El presidente Capellián considera que esta decisión debería ser una medida inicial para adecuar y armonizar los pagos en materia tributaria. Si nosotros sumamos cada uno de los tributos municipales, regionales y nacionales, estamos ubicando que el pequeño y mediano industrial está invirtiendo 73% de su utilidad en el pago de tributos que pudieran ser invertidos en incrementar, por ejemplo, la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas. Estos 73 puntos representan 25 puntos por encima de lo que paga cualquier otra empresa en Sudamérica. Informó que durante el primer semestre no se logró el incremento económico del 4 al 10% proyectado para este año. Sin embargo, espera que la situación mejore en los próximos meses. Ciertos sectores como el sector tecnología, en el sector de alimentos y bebidas, el sector de salud y cuidado personal, sí hubo un cierto incremento. Pero si ponderamos todos los 11 sectores económicos que tiene la pequeña y mediana industria carabobeña, no cerramos con un balance de crecimiento económico significativo. El representante de los pequeños y medianos industriales y artesanos aseguró que todavía persisten los problemas de cantidad, continuidad y calidad de los servicios públicos, lo cual afecta la productividad. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, asegura que la imprudencia al volante ha sido la principal causa de accidentes de tránsito en la ciudad. Ramírez lamentó la muerte de la joven Caribil Montilla de 22 años tras sufrir un accidente de tránsito en la circunvalación número 1. Señaló que los cuerpos de seguridad continúan trabajando para prevenir accidentes. Sin embargo, la falta de conciencia impera. Hemos hecho un trabajo consecuente y permanente a lo largo de todos estos años con la intención de recuperar toda nuestra semaforización y toda nuestra señalización. Hemos hecho una campaña intensa de concientización denominada Maravino Consciente, ustedes me la han escuchado muchísimo, pero además de eso hemos intensificado, y por eso lo leo todos los lunes, todo el tema del proceso de sanciones a los que sean infractores, pero seguimos teniendo algunos temas de conciencia e imprudencia que no podemos evitar nada más por poner policías o nada más por señalizar y colocar semáforos. Es que tiene que haber el tema de la conciencia ciudadana y el respeto a las normas de tránsito. En materia de gestión, el alcalde Ramírez anunció que desde ya la ciudad cuenta con un sistema de información geográfica, herramienta que contribuirá con la planificación, ubicación y desarrollo del municipio. Y modernizando el tema del CPU, que fue el primer organismo que le metimos los trámites digitales, pero ahora le metimos este visor geográfico que tiene la oportunidad de que usted pueda revisar cualquier zona geográfica de la ciudad y saber incluso dónde está su inmueble. En el marco del plan Resuelve tu Techo, el alcalde informó que hasta ahora se han intervenido 7 conjuntos residenciales y que próximamente llegará el plan de impermeabilización a los edificios de Ciudad de la Faría y Vista Bella. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticias Venevisión. En Yaracuy, 1.120 familias de las comunidades Sabana Larga y La Bartola contarán con el suministro de agua potable.
Son 2.800 personas de la parroquia Campo Elías que tendrán el servicio de agua potable con la incorporación de un nuevo pozo que suministrará el vital líquido a diario a estas comunidades. Porque nosotros creemos que más o menos en unos 20 días ya tenemos el pozo completamente operativo. O sea que va a satisfacer la necesidad de toda la población de Sanaraga, hasta la parte más alta que no llegaba el agua. Nosotros vamos a lograr de allí que podamos surtir el preciado líquido a esta parte de la comunidad de Sanaraga, igualmente a la Bartola, porque sabemos que en la Bartola tenemos un pozo muy pequeñito que prácticamente cubre la mitad de la población. Entonces lo que es la bendición de Dios, de la parte baja, prácticamente llega muy poca agua para esa zona. Entonces nosotros vamos a compensar allí lo que es el servicio de agua. Asimismo, habitante de la comunidad manifestó que esto es un producto de varios años de lucha. Este fue un compromiso asumido desde la campaña del alcalde y poco a poco hemos estado puntualizando que ese es nuestro punto álgido que puede tener más impacto en nuestra comunidad y es la necesidad más grande porque es el vital líquido. Él lo asumió, se han hecho los estudios de los ingenieros y es por ello que el pozo se logra aquí nuevamente. Las autoridades manifestaron que en los próximos días se incorporarán 4 nuevos pozos que beneficiarán a unas 8 comunidades del municipio Bruzual. Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticias Venevisión. En el estado Bolívar, la amplia participación ciudadana se ha logrado evidenciar en las diversas campañas políticas que se mantienen desplegadas en los 11 municipios de la entidad. Anderson Pérez nos amplía esta información. En el municipio Rocio marcharon en respaldo al presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros. La actividad arrancó desde el sector El Roble en Guasipati y concluyó con una concentración en la avenida Mérida de esta localidad. Al menos 3.000 personas se concentraron acompañados por el alcalde Wilgen Torrellas, quien aseguró que se mantendrán desplegados durante la campaña electoral. El equipo político de la Unidad por la Oposición en Ciudad Bolívar han realizado asambleas, encuentros y casa a casa, brindando a los ciudadanos una explicación de cómo utilizar el tarjetón electoral. También se mantienen en calles y avenidas con volanteos y llevando mensajes de esperanza a los ciudadanos. Los diferentes sectores de la unidad aseguran que han visto la motivación de los guayaneses durante el despliegue que se ha realizado en los diferentes municipios de la entidad. Ambos sectores aseguran que el 28 de julio estarán resguardando el voto en los centros. Anderson Pérez, Noticias Venevisión. Yadira Córdoba, vocera del Movimiento Futuro, asegura que está en alerta para defender la paz, la soberanía y la institucionalidad del país. Según Yadira Córdoba, los dirigentes de oposición buscan una confrontación para enfrentar al pueblo contra el mismo pueblo y apoya el llamado del presidente Nicolás Maduro a crear un frente antifascista. La humanidad dejaría de ser humanidad si nosotros dejamos avanzar los odios que representan y que contienen las prácticas del fascismo. Eso para nosotros es un elemento muy importante para lo cual tenemos que desplegarnos en generar conciencia, en generar además conocimiento sobre los hechos históricos alrededor del fascismo en el mundo, en América Latina y en Venezuela particularmente, de lo cual tenemos experiencias recientes con todo lo que ha acontecido, quema de personas, daño a la propiedad pública, es decir, todas esas cosas las hemos vivido, eso no es más que avances del fascismo. También habló sobre los planes de sabotaje a los servicios públicos como la electricidad. Mantenemos también en alerta en función de resguardar lo que son los servicios públicos que no puedan ser deteriorados para cumplir objetivos políticos, objetivos fascistas una vez más, sino que nosotros tenemos que estar alerta, organizados en las comunidades, tenemos que estar organizados en los diferentes pueblos para identificar cualquier movimiento extraño, cualquier acción que pueda atentar contra lo que son las instituciones públicas, contra lo que es la infraestructura de servicios y contra lo que son las personas como trabajadores o como integrantes de las familias. El Movimiento Futuro da la bienvenida a los dirigentes de oposición que dieron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. La vocera del Movimiento Futuro asegura que el pueblo venezolano es democrático y defiende la paz de manera permanente. Destaca que Nicolás Maduro, presidente de la República, lleva la bandera de la paz en sus manos, confía en la actuación y fortalecimiento de las instituciones del Estado para hacer frente a los intentos de generar violencia en el país. Desde la sede del Movimiento Futuro, Liz Flores, Noticias Venevisión.
Bien, y vamos a cambiar de tema para abordar noticias de interés internacional en lo que pasa en el mundo. Tenemos que las fuertes lluvias y tormentas continúan azotando el este de Afganistán. Y es que las intensas precipitaciones dejan hasta el momento 35 muertos y 230 heridos en la provincia de Nangarhar. Imágenes difundidas por medios locales dan cuenta de los destrozos ocasionados por el fuerte temporal que ha dejado casas totalmente destrozadas y árboles arrancados de raíz al borde de algunas carreteras que aún permanecen sumergidas bajo un grueso manto de agua. Según autoridades locales, los heridos fueron trasladados al hospital provincial al que aún por la noche siguen acudiendo personas afectadas por estas lluvias. Afganistán es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático con condiciones climáticas extremas, inundaciones, sequías y tormentas de arena y polvo. Según agencias meteorológicas, el sur y el este de Europa se enfrentan a una semana de altas temperaturas y calor excepcional que puede remitir a finales de esta semana y que en algunos casos también llegarán con alertas por tormentas, inundaciones y vendavales. En Italia, la ola de calor mantiene activa la alerta roja en Roma y otras 12 ciudades por las altas temperaturas que ya han causado la muerte de 3 personas. Mientras que en España, autoridades han advertido que el calor sofocante será protagonista en los próximos días con máximas entre 42 y 44 grados en amplias zonas de ese país. Y es que también las temperaturas de hasta 43 grados combinados con fuertes vientos registrados en varias ciudades griegas han desatado en Macedonia del Norte un total de 26 incendios forestales en las últimas 24 horas. Y cerramos nuestro recorrido informativo en Brasil, donde unos 2.000 policías ocupan 10 favelas de Río de Janeiro en medio del conflicto entre bandas de narcotraficantes y grupos paramilitares. La mega operación tiene como fin recuperar el control de un conjunto de barrios donde se han intensificado las actividades del crimen organizado en los últimos años. En la acción participan también aeronaves, drones con reconocimiento facial, decenas de patrullas, motos y una ambulancia. Recordemos que en Río de Janeiro operan bandas de narcotraficantes y grupos parapoliciales que controlan diversas barriadas de la ciudad, en donde se dedican a la venta de drogas y armas y hasta cobran por servicios públicos básicos a vecinos de las zonas. Marcamos una nueva pausa. Al regreso, información deportiva junto a Gregorio Rojas. Ya venimos. Tiempo de revisar información deportiva en Noticias Venevisión. Muy buenas noches, gusto en saludarles. Soy Gregorio Rojas. Vamos a comenzar hablando de fútbol porque este domingo se conocieron los campeones continentales de selecciones en América y en Europa. Argentina con su segundo título consecutivo de la Copa América. España con su cuarta corona en la Eurocopa. Vamos a iniciar en nuestro continente. En primera instancia, en Miami. Gran marco, pero con gente que se quería meter sin entrada al estadio. Así se vivió la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, que tuvo que ver cómo Lionel Messi salió por lesión en lágrimas. Una imagen que fue viral en redes sociales al minuto 66. Salió con el tobillo como un jamón prácticamente, llorando Lionel Messi. Luego, ya en el tiempo extra, cuando parecía que Argentina no tenía de dónde sacar fuerzas, apareció Lautaro Martínez al 112 para darle a este señor su segundo título de Copa América, el segundo consecutivo para el albiceleste, el 16º en la historia para Argentina, que no tiene rival en el continente. Nos vamos a Berlín, al Olympia Stadium, donde España venció a Inglaterra 2-1. El primer gol del partido fue comenzando el segundo tiempo. Gran pase de Lamine Yamal cerca del semicírculo en el borde del área para Nico Williams, que remató con fuerza para el primer tanto de la Roja. Luego, al minuto 73, Cole Palmer con el derechazo para el 1-1 de los Tres Leones. Y al 86, pared lejana de Mikel Oyarzábal para mandarla al fondo de las redes. Se apoyó en Nico Williams. 2-1 el triunfo de España, que logra su cuarto título continental y logra el premio al mejor fútbol, porque ciertamente España fue el que mejor fútbol desplegó en la Eurocopa. Pasamos a notas del tenis. El campeón del tercer Grand Slam del año es Carlos Alcaraz. El español venció en la final de Wimbledon
a Novak Djokovic con parciales en sets corridos, dicho sea de paso. Sets corridos ganó Carlos Alcaraz su partido este domingo en la cancha central de Wimbledon para hacerse con su cuarto título de Grand Slam, 6-2, 6-2 y 7-6. La victoria de Alcaraz, el tercer sembrado, 42 tiros ganadores tuvo por 26 de Djokovic, cometió 24 errores no forzados, uno menos que el serbio máximo ganador de torneos de Grand Slam. Alcaraz, histórico para el tenis español. Y cerramos con el Tour de Francia, ha culminado la segunda semana y Tadej Pogačar ha dejado una imagen para la historia. Ha roto el récord en la etapa de este domingo, la etapa número 15 entre Ludenbiel y el Plateau de Belle, una etapa de 197.7 kilómetros que ha dejado como más líder que nunca. El esloveno le sacó 1 minuto 8 segundos de ventaja a Jonas Vingegaard, 2.51 a Remco Evenepoel, y en este momento comanda la clasificación general con 3 minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. La etapa número 15 se va a correr, la número 16 se va a correr este martes entre Gruissan y Nimes, 188.6 kilómetros. Lo de Pogačar de locura, escúchese bien, en ese ascenso al Plateau de Belle dejó atrás nada más y nada menos que el tiempo de Lance Armstrong, que por cierto, lo había logrado dopado. Bueno. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, antes de finalizar la presente emisión de Noticias Venevisión, les invitamos a descargar Venevisión Play escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. El aplicativo es gratuito. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Feliz noche.